El viernes 13 de junio de 2025, Israel sorprendió al mundo con una operación militar de alto impacto. Durante varias horas, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron una serie de bombardeos cuidadosamente coordinados sobre diversos puntos estratégicos en Irán. El gobierno israelí definió esta ofensiva como un ataque preventivo, cuyo principal objetivo era frenar el avance del programa nuclear iraní, considerado por Tel Aviv una amenaza existencial. Las autoridades israelíes confirmaron que la orden partió directamente del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien aseguró que no permitirán que Irán se convierta en una potencia nuclear. Los ataques se dirigieron a instalaciones de alto valor tanto militar como científico. La operación alcanzó objetivos de especial relevancia estratégica, como el centro de enriquecimiento de uranio en Natanz, los laboratorios y estructuras nucleares en Isfahán, la base militar fuertemente protegida de Parchin y plataformas de misiles y tecnología balística en Tabriz y Hamadán. Para ello, Israel desplegó cazas F-35 de última generación que realizaron misiones de penetración a gran altitud con bombas de precisión, drones armados encargados de ataques quirúrgicos y unidades de guerra electrónica que, según informes extraoficiales, inutilizaron parte del sistema de defensa antiaérea iraní antes del impacto principal, mientras que el Mossad habría jugado un papel crucial al infiltrar sistemas de seguridad y desactivar protocolos defensivos desde el interior. El resultado fue devastador. Decenas de científicos y oficiales murieron entre los escombros, incluido el director de uno de los laboratorios más avanzados, y las instalaciones críticas sufrieron daños cuya reparación podría retrasar el programa nuclear iraní durante meses, si no años. El viernes 13 de junio de 2025 quedará inscrito como una de las jornadas más convulsas en la historia contemporánea de Oriente Medio. Israel llevó a cabo una operación militar sin precedentes contra Irán, diseñada para asestar un golpe definitivo al corazón del programa nuclear persa y, de paso, debilitarlos militarmente. Horas antes del amanecer, las pantallas de radar israelíes captaron el despliegue de sistemas antiaéreos iraníes en alerta máxima, mientras la cúpula de mando de las Fuerzas Aéreas de Israel ultimaba los detalles de una ofensiva que combinaría 7 vertientes: bombardeos de precisión con misiles aire-tierra, incursiones de cazas furtivos F-35, patrullas de drones armados, guerra electrónica para cegar radares, infiltración cibernética a redes de comunicación militar, operaciones encubiertas del Mossad contra defensas locales y maniobras de distracción en el Golfo Pérsico. A las 3:17 horas, cuando la luna aún surcaba el cielo de manera rasante, los primeros misiles Spear, lanzados desde aviones F-35, impactaron en el centro de enriquecimiento de uranio en Natanz, sacudiendo las instalaciones donde se concentraban miles de centrifugadoras de última generación. La explosión, perfectamente sincronizada, provocó un cráter de varios metros y desactivó temporalmente un tercio de las máquinas dedicadas a obtener uranio de alta pureza. Paralelamente, en Isfahán, sedes de investigación sobre blindaje y conversión de combustible nuclear fueron objetivo de bombas de penetración basadas en la tecnología GBU-57, capaces de traspasar reflexivamente el hormigón armado, dejando inservible la infraestructura subterránea. En la estratégica base de Parchin, escenario habitual de pruebas balísticas y de explosivos de alto rendimiento, la ofensiva incluyó ataques combinados de misiles de crucero naval lanzados desde destructores en el Mar Rojo y drones kamikaze del tipo Harop, que destruyeron hangares y silos de misiles de medio alcance. En Tabriz y Hamadán, ciudades clave en la red de lanzamientos iraníes hacia la región y el territorio israelí, los F-35 realizaron misiones de supresión de defensas antiaéreas, SEAD, disparando misiles AGM-88 HARM para inutilizar los radares locales, y preparando el terreno para el paso de drones stealth que aniquilaron plataformas de lanzamiento y depósitos de munición. El desembarco inicial de la operación, denominada internamente Escudo de Ébano, fue apoyado por unidades especializadas en guerra electrónica, desplegadas desde plataformas móviles en el desierto de Negev y en fragatas desplegadas en aguas internacionales. Estas unidades emitieron pulsos de interferencia de alta potencia que, según fuentes de inteligencia no oficiales, consiguieron inutilizar hasta el 60% de los sistemas antiaéreos iraníes durante la fase crítica del ataque, despejando así el cielo para los aviones tripulados y reduciendo el riesgo de pérdidas humanas propias. Mientras los cielos ardían en fuego antiaéreo,
agentes del Mossad y comandos de élite de la División 70 y uno de las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo incursiones encubiertas en embajadas y cuarteles generales iraníes en territorio extranjero, principalmente en Bagdad y Damasco, con el objetivo de desactivar enlaces de comunicaciones militares y sustraer códigos de encriptación. La estrategia buscaba, según analistas de defensa, anular la capacidad de Teherán para ordenar contraataques coordinados y generar confusión en la cadena de mando adversaria. El balance inicial de víctimas, recogido por fuentes diplomáticas europeas, superó las 80 bajas mortales en territorio iraní, una cifra que podría elevarse hasta cerca de 120 cuando se esclarezcan los datos de técnicos, soldados de base y personal de seguridad de las instalaciones atacadas. Entre los fallecidos figura el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohammad Hussein, uno de los hombres con mayor ascendencia en el régimen junto al propio líder supremo. Junto a él, otras 3 figuras de alto rango perdieron la vida. El comandante de la Guardia Revolucionaria en el sur de Irán, un general de brigada del Cuerpo de Ingenieros de la Defensa y el máximo responsable de la seguridad interna en la provincia de Yazd. A la par, varios reportes independientes, incluidos testimonios de ingenieros nucleares huidos del país y analistas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, confirman la muerte de al menos 5 científicos especializados en física de plasmas y enriquecimiento isotópico. No obstante, el gobierno de Teherán, lejos de facilitar datos, se ha limitado a negar categóricamente la identidad y el número exacto de los fallecidos, calificando las informaciones de propaganda sionista. La respuesta iraní no se hizo esperar. A las 10 de la mañana del mismo día, horas después de confirmarse los ataques, el gobernante Consejo de Paz y Seguridad Nacional de Irán autorizó una represalia masiva. Se lanzaron decenas de misiles balísticos de corto y medio, alcance entre ellos Fateh 110 y Qiyam-1, desde disparadores terrestres en las provincias de Kermanshah y Azerbaiyán Occidental, acompañados de enjambres de drones suicidas de fabricación casera. Varios de estos proyectiles lograron sortear parcialmente la defensa antimisiles de Israel, el conocido sistema Cúpula de Hierro, e impactaron en zonas urbanas de Jerusalén y Tel Aviv, causando al menos 14 muertes civiles y decenas de heridos, así como graves daños en edificios residenciales y comercios. Fotografías difundidas en redes sociales muestran columnas de humo elevándose sobre el casco urbano, sirenas antiaéreas y automóviles ardiendo en las calles. En paralelo, los guardianes de la revolución anunciaron haber alcanzado objetivos militares en el desierto del Negev, empleando misiles de precisión y unos pocos drones diseñados para burlar el radar, aunque Israel negó categóricamente cualquier daño material en su territorio sur. Las autoridades israelíes insistieron en que la Cúpula de Hierro interceptó más del 85% de los proyectiles, mientras que sistemas Patriot y Arrow, 2 complementarios, neutralizaron las amenazas de mayor altitud. Las reacciones internacionales se sucedieron con rapidez. Irán calificó la ofensiva israelí como una declaración de guerra y solicitó de inmediato una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, respaldada por Rusia, China y un bloque de países árabes moderados que condenaron el ataque preventivo. Washington, aunque no participó directamente en la operación, reafirmó su compromiso con la defensa de Israel y ofreció asistencia logística y de inteligencia para blindar el territorio frente a futuras agresiones. Por su parte, la Unión Europea, presionada por potencias como Francia y Alemania, emitió un comunicado instando a ambas partes a la contención y al diálogo, advirtiendo que la escalada militar pone en peligro no solo a Oriente Medio, sino a la estabilidad global, y ofreciendo mediar en un eventual proceso de negociación. En el terreno económico, las bolsas mundiales sufrieron fuertes caídas tras conocerse el ataque y la represalia iraní. El índice FTSE 100 retrocedió un 2,3%, el DAX cayó un 2,1%, y Wall Street abrió con descensos cercanos al 3%. El precio del barril de petróleo Brent superó los $85, un aumento del 10% en cuestión de horas, mientras que los mercados de gas natural y metales como el oro se dispararon debido al miedo a interrupciones en el suministro y a la búsqueda de refugio seguro. La volatilidad se trasladó a las divisas. El dólar se apreció frente al euro y al yen, reflejando la huida de capitales hacia activos considerados más seguros. Analistas de seguridad regional
alertan de que este nuevo enfrentamiento podría reactivar conflictos latentes en Siria y Líbano, donde Hezbollah ya ha prometido apoyar a Irán en caso de agresiones continuadas, y recuerda que mantiene docenas de miles de cohetes apuntando a Israel desde el sur del Líbano. En Irak, facciones proiraníes han declarado su solidaridad con Teherán y advierten con activar milicias de la resistencia islámica contra intereses israelíes y estadounidenses. Los medios estatales de Teherán, por su parte, han difundido imágenes de banderas iraníes ondeando sobre hangares destruidos y retratos de los científicos muertos, convirtiéndolos en mártires de la lucha contra la agresión sionista. Mientras los líderes mundiales debaten en despachos y salas de reunión la mejor fórmula para enfriar el conflicto, en la calle reina la incertidumbre. Desplazados internos en el sur de Irán buscan refugio ante posibles nuevos ataques, familias israelíes activan refugios antiaéreos y activistas, y ONG de derechos humanos claman por un alto el fuego inmediato y el regreso a la diplomacia. El pulso, ahora, está en quién cederá primero. Si Irán, bajo presión interna y externa, opta por rebajar la respuesta militar y aceptar mediación, o si Israel, convencido de la amenaza que representa un programa nuclear iraní activo, decide mantener la línea dura y prepararse para eventuales respuestas prolongadas. En última instancia, este episodio marca un punto de inflexión en la historia reciente. El uso de ataques preventivos a gran escala, la implicación simultánea de guerra electrónica, ciberataques y operaciones encubiertas, y la respuesta inmediata con misiles balísticos convierten a este enfrentamiento en un hito de la guerra híbrida moderna. A poco más de una década de los acuerdos de Abraham que prometieron abrir un nuevo capítulo de paz y normalización entre Israel y algunos países árabes, la sombra de la confrontación con Irán vuelve a ensombrecer la región y el mundo entero. Observa, expectante, si la diplomacia logra imponerse, o si, por el contrario, estamos ante el inicio de una nueva fase de inestabilidad crónica en Oriente Medio. Se anticipa que la operación militar de Israel contra Irán se prolongue durante semanas, no días, y que cuente con la aprobación tácita de Estados Unidos, según funcionarios tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv. Desde el inicio, el primer ministro Benjamín Netanyahu dejó claro ante los medios internacionales que esta operación continuará el tiempo que sea necesario para neutralizar esta amenaza. Subrayó, además, que nuestra guerra no es contra el pueblo iraní, sino contra su régimen opresor. El pueblo de Irán es nuestro futuro socio, no pierdan la esperanza. Con estas palabras, Netanyahu combinó la firmeza militar con un mensaje político de apertura al ciudadano común iraní, alentándolo a levantarse contra sus líderes clericales y augurando que un cambio de régimen podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Poco después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, elevó aún más el tono al advertir que Teherán arderá si su líder supremo persiste en los ataques. Esta declaración, más que una mera amenaza, pretendía marcar el nivel de respuesta dispuesto por Israel ante cualquier escalada adicional, un claro mensaje de disuasión dirigido directamente al círculo más cercano de la República Islámica. Desde Teherán, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, optó por no ofrecer conferencia de prensa, pero su oficina difundió un comunicado a través de medios estatales en el que prometía que los perpetradores de esta agresión pagarán un precio amargo y doloroso. En la misma línea, el gobierno iraní hizo un llamamiento a la resistencia nacional y aseguró que Irán no cederá ante presiones extranjeras, dejando patente que el conflicto dista mucho de estar concluido. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, intervino desde la sede de la ONU para calificar los ataques israelíes de declaración de guerra. Advirtió que Irán responderá con plena determinación para proteger su soberanía, a menos que cesen de inmediato las agresiones. Su discurso, dirigido tanto a la comunidad internacional como al pueblo iraní, buscaba reforzar la narrativa de unidad nacional frente a un enemigo externo. Finalmente, desde Washington, un alto cargo de la Casa Blanca confirmó que la administración estadounidense estaba al tanto de la operación israelí y no la objetaba. La operación israelí contra Irán cuenta con nuestro apoyo implícito. Creemos firmemente que el asunto puede resolverse a través de negociaciones con Estados Unidos. No vamos a imponer a Israel más que la obligación de defenderse. Aunque el comunicado aludía a la administración Trump,
Lo relevante es que Estados Unidos mantuvo una posición de respaldo discreto, evitando aparecer como participante directo, pero garantizando respaldo político y logístico. Mientras misiles y drones cruzan el cielo de Oriente Medio y las tensiones entre Israel e Irán alcanzan cotas inéditas, existe una realidad menos visible pero igualmente alarmante. Tanto Israel como la República Islámica afrontan profundas crisis económicas. En Irán, las sanciones internacionales han estrangulado el crédito exterior, disparado la inflación que supera el 45% anual y erosionado el poder adquisitivo de la clase media. El desempleo juvenil ronda el 30%, mientras los ingresos petroleros, antaño pilar del presupuesto, se han visto reducidos a causa de la falta de inversiones y las restricciones a las exportaciones. Israel, por su parte, lidia con un aumento significativo del costo de vida. La vivienda se encareció casi un 60% en la última década, y el índice de pobreza, que afecta hoy a 1 de cada 4 ciudadanos, refleja la brecha creciente entre la pujante alta tecnología y el resto de sectores productivos. Además, el país ha incrementado su gasto militar hasta un 6% del PIB, lo que tensiona aún más las finanzas públicas y limita la capacidad de invertir en infraestructuras sociales y educativas. Este deterioro estructural, fiscal y social actúa como telón de fondo de la confrontación bélica, amplificando la sensación de urgencia en ambos gobiernos. Irán busca demostrar que, pese a las sanciones, conserva su capacidad de proyección regional. Israel, a su vez, pretende desactivar lo que considera una amenaza existencial antes de que las restricciones presupuestarias y el desgaste interno mengüen su capacidad de respuesta. Más allá de las consideraciones geopolíticas y económicas, algunos analistas señalan que lo que ocurre hoy en Oriente Medio puede interpretarse a la luz de antiguas profecías bíblicas. Desde esta perspectiva, el conflicto entre Israel e Irán no sería únicamente un choque de ejércitos y diplomacias, sino también el cumplimiento progresivo de un escenario ya anticipado en las Escrituras. En los libros de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se describe la llegada de Gog, príncipe de Magog, que reúne a naciones del norte, entre ellas Persia, para atacar la tierra restaurada de Israel. El texto profetiza una gran batalla en los últimos días, seguida de la intervención divina que protegerá al pueblo elegido. Para quienes estudian la profecía, la modernidad de las armas misiles balísticos, drones, guerra electrónica, encaja con la descripción de un enfrentamiento masivo y tecnológicamente avanzado. Por su parte, el libro de Daniel, especialmente Daniel 11, habla de rey del norte y rey del sur, interpretado por muchos como Irán y las naciones que apoyan a Israel en lucha constante por el control de la región. La visión de Daniel culmina con un período de gran tribulación antes de la instauración de un reino de justicia. Asimismo, en el Apocalipsis, capítulo 16, se alude a una gran guerra junto al río Éufrates, que algunos relacionan con los sucedidos en Siria e Irak, territorios donde Irán ha extendido su influencia y desde los que puede proyectar su poder hacia Israel. Históricamente, Irán, la antigua Persia, y el pueblo de Israel han sido adversarios repetidos en varias oleadas de conquista y contraataque, desde los enfrentamientos en la época de los imperios medo-persa y macedonio, pasando por las cruzadas y los conflictos más recientes. Pero, desde la restauración del Estado de Israel en 1948, cada vez que Jerusalén se ve amenazada, el episodio es interpretado por creyentes como parte de un hilo profético que atraviesa milenios. Discordias por el control de lugares sagrados, intentos de boicot económico y guerras limitadas se suceden, pero todas convergen en una narrativa de tiempos finales que ha ganado renovado vigor en los últimos años. Para gran parte de la comunidad evangélica y de elementos judíos mesiánicos, el retorno de los judíos a su tierra y la concreción de Israel como nación soberana fueron el cumplimiento de Isaías 60 y 6 y Amós 9. Restauraré el trono de David y edificaré sus ruinas. Asimismo, interpretan que la alineación de potencias islámicas en torno a Irán cumple con la coalición descrita por Ezequiel, y que los sucesos actuales, la proliferación de drones suicidas, el uso de misiles de crucero y las tácticas de guerra híbrida, muestran que las guerras de los últimos días ya no son combates con lanzas y escudos, sino conflictos multidimensionales. No obstante, muchos teólogos advierten de que las profecías bíblicas no deben entenderse de manera simplista ni forzarse para encajar en cualquier acontecimiento político.
subrayan, en cambio, la dimensión espiritual y el llamado a la conversión y al arrepentimiento. Según esta visión, tanto Israel como las naciones que hojean los libros proféticos están invitados a reconocer la soberanía divina y buscar la paz bajo principios de justicia y misericordia. En términos prácticos, la lectura profética de la crisis actual invita a varios interrogantes. ¿Significa lo que ocurre el preludio de un conflicto global que trascienda a Oriente Medio? ¿Puede la diplomacia moderar la confrontación antes de que se intensifique hasta involucrar a las grandes potencias? ¿Qué papel jugarán las organizaciones internacionales y los movimientos de la sociedad civil en frenar una escalada que amenaza con desestabilizar todo el sistema financiero y energético mundial? Mientras las bombas surcan el espacio aéreo y los analistas actualizan gráficos de proyección de víctimas, la mayoría de los ciudadanos de ambos países vive con la incertidumbre del que sabe que la historia de su tierra está marcada a fuego por viejos antagonismos y por la convicción de que, algún día, el libro sagrado que menciona esas contiendas hará historia de nuevo. En conclusión, la operación israelí contra Irán no es un episodio aislado ni puramente militar. Es el reflejo de una compleja trama de intereses estratégicos, rivalidades económicas y convicciones religiosas, con eco en tradiciones milenarias. A través de misiles y fatigados corredores diplomáticos, se disputa no solo el control del territorio, sino el relato mismo de la historia humana y su destino último. El futuro inmediato dependerá de si las potencias optan por la contención y la negociación, o por escalar hasta un conflicto que, según algunos, ya estaba escrito hace siglos. El pasaje de Ezequiel 38 constituye, sin duda, uno de los fragmentos más enigmáticos y fascinantes del Antiguo Testamento. En sus versículos iniciales, se nos presenta un diálogo profético cargado de simbolismo y poderío divino. Tú, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien pertrechados, en gran multitud con paveses y escudos, todos ellos con espada. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 4, 5. Este texto, escrito hace más de 2500 años por el profeta Ezequiel, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, anticipa un enfrentamiento decisivo en los últimos tiempos, cuando Israel, ya restaurado en su tierra y habitando con seguridad, se verá cercado por potencias agresoras. Entre las naciones mencionadas, destaca de modo singular Persia, el antiguo imperio que hoy identificamos con Irán, cuyo papel en la coalición profetizada adquiere un significado de plena actualidad. 1. Contexto histórico y literario de Ezequiel 38-39. Ezequiel ejerció su ministerio profético entre los años 593 y 571 a.C., en medio del período de exilio babilónico del pueblo de Israel. Tras la caída de Jerusalén en 587 a.C., sus visiones buscaron consolar a los judíos deportados, asegurándoles la futura restauración de la nación y la intervención divina en favor de los suyos. Los capítulos 38 y 39 constituyen la última gran sección de su libro, donde se describe un escenario apocalíptico. Gog, príncipe de la tierra de Magog, se levanta con una gran coalición de pueblos para atacar a Israel. La respuesta de Yahvé es contundente. Intervendrá con un juicio extraordinario, destruyendo a sus enemigos y santificando su nombre ante las naciones. 2. Identidad de Gog y Magog. La figura de Gog, príncipe de Magog, ha dado lugar a numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. En el contexto babilónico, Magog pudo referirse a tribus del norte que habitaban cerca del Mar Negro, agrupadas en la región que hoy correspondería a parte de Rusia o las estepas ucranianas. Por ello, muchos comentaristas asocian a Magog con los imperios del norte, especialmente tras la caída de los grandes reinos antiguos. En la lectura contemporánea, Gog y Magog simbolizan poderes políticos y militares que se alían para oprimir a Israel en el fin de los tiempos. 3. Persia en el ámbito profético. La mención de Persia al lado de Mesec y Tubal confirma la amplitud de la coalición antagónica. A diferencia de Argentina o Egipto, Persia fue el imperio que, en el siglo VI a.C., permitió el retorno de los judíos a Jerusalén bajo Ciro el Grande, Esdras 1:4. Sin embargo, la profecía de Ezequiel trasciende ese momento histórico. Apunta a un futuro donde la descendencia de Persia, lejos de ser liberadora,
se alzará en contra de Israel restaurado. En los versículos 5 y 6 vemos además la inclusión de Cus, probablemente la Nubia africana, y Fut, posible referencia a Libia, lo que subraya el carácter global de la coalición. Naciones de 4 puntos cardinales unirán fuerzas contra la tierra de incircuncisos. 4. De la Persia bíblica al Irán moderno, hoy, cuando hablamos de Irán, evocamos el sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979, la República Islámica dirigida por el líder supremo, el Ayatolá Jamenei. No obstante, el Estado persa tiene raíces milenarias. Fue la cuna del imperio aqueménida, el sasánida, y más tarde participó en los avatares de la conquista islámica. A lo largo de los siglos, Persia se ha reinventado, pero ha conservado una identidad propia marcada por la mezcla de influencias iranias, árabes y turcas. Cuando Ezequiel menciona a Persia, se refiere a una nación poderosa y civilizada, con tradición de sofisticados sistemas de gobierno y cultura. El Irán actual, con sus ambiciones nucleares y su política de confrontación con Israel, encaja dramáticamente en ese perfil profético. 5. Las alianzas contemporáneas. Irán y Rusia. La profecía destaca la colaboración de Persia con Mesec y Tubal. Hoy, muchos analistas sitúan a Rusia e ir de los antiguos pueblos euroasiáticos en el lugar de Magog, destacando la reciente cooperación militar y estratégica de Moscú con Teherán. En Siria, Irán y Rusia han apoyado al régimen de Bashar al-Assad, comparten intereses en el mar Caspio y en la esfera energética, y ambos mantienen posturas críticas hacia Occidente y el Estado de Israel. De este modo, la coalición de Ezequiel parece hallar un eco sorprendentemente vivo en el mapa geopolítico del siglo XXI. 6. Carácter espiritual y escatológico del antagonismo. El conflicto delineado por Ezequiel no es meramente militar o político. Tiene una dimensión espiritual profunda. Se trata de una confrontación entre el Dios de Israel y los poderes que se oponen a su proyecto redentor. En la teología bíblica, las naciones representan fuerzas espirituales. Su alineamiento contra Israel simboliza la rebelión humana frente al propósito divino. La derrota de Gog y su séquito ilustra la soberanía final de Dios sobre la historia, anunciando el establecimiento de su reino de paz y justicia. 7. Paralelismos con otros pasajes proféticos. El libro de Daniel hace referencia, en capítulo 11, a un rey del norte y un rey del sur, que disputarán el control de las regiones fronterizas de Israel, interpretados por muchos como Irán y los estados aliados de Israel. En Apocalipsis 16, se alude a una gran guerra junto al río Éufrates, escenario que vincula los sucesos de Siria e Irak con la persecución de Israel. Estos textos convergen en una visión de las últimas batallas, donde las armas modernas, misiles balísticos, drones, guerra electrónica, aparecen como manifestaciones contemporáneas de las fuerzas descritas por los profetas. 8. Significado para la Iglesia y la comunidad de fe. Para las comunidades cristianas y judías mesiánicas, la confirmación de Persia-Irán en el escenario profético refuerza la convicción de que vivimos en una era de cumplimiento de las Escrituras. No obstante, la exhortación principal no es a la guerra, sino al arrepentimiento, la justicia y la esperanza. Los profetas advierten de juicios inminentes, pero también prometen un futuro de restauración. Es en ese equilibrio donde se sitúa la tarea de la Iglesia: orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6, interceder por las naciones y anunciar el mensaje de reconciliación que trasciende fronteras. 9. Dimensión ética y pastoral. Más allá de la especulación escatológica, el llamamiento bíblico sigue siendo relevante para la vida cotidiana. ¿Cómo responder al odio y la violencia? ¿Cómo mediar en un mundo polarizado? La profecía de Ezequiel 38:39 no debe alentar el fatalismo ni el desprecio por quienes consideramos adversarios. Al contrario, invita a confiar en la justicia divina, a trabajar por la paz, Mateo 5:9, y a extender la mano a quienes sufren. Reconocer la gravedad de los tiempos no significa renunciar a la compasión y al diálogo. 10. Reflexión final. Esperanza y redención. En última instancia, la gran batalla de Gog y Magog, lejos de ser una crónica bélica sin fin, apunta a un desenlace donde Dios mismo actúa para preservar su proyecto con Israel y con todas las naciones. El juicio de Ezequiel no es un capricho punitivo, sino la intervención de un padre que corrige a sus hijos y abre la puerta a un nuevo orden de paz.
La mención de Persia e Irán en este drama cósmico recuerda que, aunque los imperios cambien de forma y de nombre, el propósito divino permanece: establecer un reino de justicia y verdad en el cual toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Filipenses 2, 10, 11. Por ello, al leer hoy estas palabras milenarias, somos invitados no solo a contemplar los acontecimientos geopolíticos, sino a elevar nuestra mirada hacia aquel que sienta en el trono y mene el universo como barquilla de junco. Isaías 40, 22. El conflicto con Irán puede prolongarse semanas o meses, pero el verdadero desenlace no dependerá de alianzas militares ni de tratados diplomáticos, sino de la gracia de Dios que unge a su pueblo y extiende la paz a los corazones dispuestos a recibirla. Así, más allá de la tensión y el temor, se abre la esperanza de un mañana donde la guerra sea historia y la reconciliación realidad. Una coalición conformada por poderes del norte y del este, designada en las Escrituras como Magog, Rusia y Persia. Irán se prepara, según la profecía, para lanzarse sobre la Tierra Santa como una nube que cubre el horizonte. Ezequiel 38, 9. Este acontecimiento, que aún no ha tenido lugar en la historia humana, ha despertado un interés creciente entre estudiosos y creyentes de distintas tradiciones escatológicas, pues parece encajar de manera asombrosa con el actual tablero geopolítico. Sin embargo, surge de inmediato una pregunta decisiva: ¿cuándo ocurrirá esta invasión profética? ¿Antes del arrebatamiento de la Iglesia, durante la gran tribulación, o después de que Cristo regrese en su poder y gloria? Para responder con sabiduría, debemos analizar con detenimiento las pistas textuales que la misma Biblia nos ofrece. En especial, Ezequiel 39, 9 y 12 menciona dos datos reveladores. Por un lado, tras la derrota de los invasores, Israel dedicará 7 años a quemar y fundir las armas derrotadas y 7 meses a sepultar los cadáveres en el valle de Hamón Gog. Estos plazos no son meros detalles pintorescos, sino indicadores que, al armonizarse con el resto de la escatología bíblica, nos permiten situar la batalla de Gog y Magog en el marco adecuado de los eventos finales. 1. El contexto profético de Ezequiel 38-39. Ezequiel profetizó durante el exilio babilónico, mediados del siglo VI a.C., en un entorno de desolación nacional tras la caída de Jerusalén. Sus visiones alternan juicios severos contra las naciones y promesas de restauración para Israel. En los capítulos 38 y 39, describe un ataque inminente contra la tierra restaurada de Israel, habitada con confianza. Ezequiel 38, 8, a manos de Gog, príncipe de Magog, que se alía con Persia, Cus y Fut, además de Mesec y Tubal. La intervención de Dios es tajante: destruirá a sus enemigos de manera sobrenatural, para que el conocimiento de su nombre se extienda entre las naciones. Ezequiel 38, 4-6, resalta la magnitud de la coalición. Tú, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Los nombres representan grandes regiones: Magog, norte euroasiático; Persia, Irán; Cus, norte de África; y Fut, Libia, lo que subraya el carácter global del asalto. Pero la profecía no se limita a la amenaza. Detalla la respuesta de Dios, que involucra fuego y granizo, pestilencia y cataclismos, para aniquilar a Gog y su ejército. Ezequiel 38, 22, 23, 39, 6, 8, 2. Significado de los plazos: 7 años y 7 meses. Cuando Ezequiel 39, 9 dice que durante 7 años buscarán combustible en los cadáveres, y el versículo 12 que durante 7 meses enterrarán a los que hayan caído, nos enfrentamos a cifras simbólicas que, en la hermenéutica bíblica, suelen denotar totalidad y perfección. 7 es el número de la plenitud: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas en el Apocalipsis, de modo que el texto insiste en que la purificación de la tierra y el pecado humano tendrá un proceso prolongado y completo. Si conectamos este período con el esquema escatológico que muchos exégetas han delineado los últimos 7 años antes del retorno físico de Cristo, conocidos como la Gran Tribulación, descubrimos que esos mismos 7 años se subdividen en 2 mitades de 3 años y medio. Daniel 9, 27,
Apocalipsis 11, 2, 3, 13, 5. Durante la segunda mitad de la tribulación, Israel se encuentra huyendo y persiguiéndose bajo la opresión del anticristo. En tales circunstancias de caos y de falta de libertad, no sería factible dedicar años a quemar armas o sepultar muertos. Por lo tanto, si los creyentes sostienen que la gran tribulación implica persecución activa sobre Israel, adquiere lógica concluir que la batalla de Gog y Magog, con su énfasis en 7 años de purga y 7 meses de enterramiento, debe ocurrir antes de la tribulación, o al menos, antes de su fase más oscura. Esto concuerda con la doctrina del arrebatamiento inminente de la Iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que postula la partida de los creyentes antes de que comiencen los juicios divinos descritos en Apocalipsis. 3. El arrebatamiento inminente y el momento de la invasión. La doctrina del arrebatamiento sostiene que la Iglesia puede ser llevada al encuentro del Señor en cualquier momento, sin aviso previo, antes de que se desaten los juicios finales contra el mundo. Si la invasión de Gog y Magog se ubicase después del arrebatamiento pero antes de la tribulación, entonces Israel quedaría expuesto sin la protección celestial que la Escritura promete a los suyos. Sin embargo, la misma descripción profética nos muestra un Israel habitante confiado. Ezequiel 38, 8, con sus ciudades, mercados y defensas en pie, lo cual sugiere una nación en prosperidad y estabilidad, no en huida ni asedio constante. Por tanto, muchos estudiosos concluyen que la batalla de Gog y Magog tendrá lugar antes de que inicie formalmente el período de tribulación descrito en Apocalipsis. En este escenario, la Iglesia ya habría sido arrebatada. Jerusalén gozaría de una paz relativa gracias a pactos de seguridad, tal como lo anticipan los tratados de los últimos días, en Daniel 9, 27, y el mundo entero estaría bajo una frágil cautela antes de que estalle de nuevo el conflicto global. 4. Israel, un país habitante confiado. La profecía recalca que, en el momento de la invasión, Israel vivirá sin muros, sin cerrojos ni puertas. Ezequiel 38, 11. Esta imagen no describe a un pueblo en guerra ni asediado desde tiempo atrás, sino a uno que goza de seguridad interior. Aun siendo un pueblo técnicamente preparado, confía en sus alianzas y en su tecnología, más que en murallas físicas. Hoy vemos a Israel como una nación restaurada, tecnológicamente avanzada y diplomáticamente activa, alianzas de defensa con EU, tratados de paz con varios vecinos árabes, inversiones en inteligencia artificial y sistemas de misiles antiaéreos de última generación. No obstante, sigue rodeada de potencias hostiles, Irán, Hezbollah, milicias chiitas en Siria e Irak, que mantienen abierto el anhelo de su destrucción. Ese encuadre coincide sorprendentemente con la escena que Ezequiel pinta para el preludio de la última gran guerra. 5. La coalición Magog-Persia. En el mundo actual, la identificación de Magog con Rusia no es meramente especulativa. La proximidad geográfica, la influencia sobre antiguas repúblicas soviéticas y el reciente apoyo militar de Moscú a Irán y a Siria dan solidez a esta interpretación. Rusia ha desplegado sistemas antiaéreos S-400 en territorio sirio, ha coordinado ataques conjuntos con fuerzas iraníes y ha asumido posiciones diplomáticas de oposición a Occidente e Israel. Por su parte, Irán, heredero directo del imperio persa, ha articulado una red de milicias chiitas en Líbano, Hezbollah, Siria, Irak y Yemen, además de invertir en misiles balísticos y programas nucleares. Sus líderes han expresado en múltiples ocasiones el deseo de borrar a Israel del mapa. Esta alianza de facto entre Moscú y Teherán, cimentada en intereses estratégicos y recursos energéticos, bien podría ser el eco contemporáneo de la coalición profetizada por Ezequiel. 6. Implicaciones escatológicas y teológicas. Ubicar la guerra de Gog y Magog antes de la gran tribulación tiene varias implicaciones. Validación del arrebatamiento pretribulacional. Permite que la Iglesia sea retirada sin experimentar los juicios que caerán sobre la tierra tras la partida de los creyentes. Construcción de paz temporal en Israel. Al concluir la batalla, Dios mismo promete plantar sus pies en el Monte de los Olivos, Zacarías 14, 4, abriendo un periodo de seguridad y purificación nacional antes de que se levante el anticristo, llamado al arrepentimiento nacional. Tras la derrota de Gog, las naciones sabrán que yo soy Jehová, Ezequiel 38, 23. Esto sugiere una oportunidad única de testimonio y conversión masiva. Asimismo,
El tránsito por esos 7 años de limpieza de armas y 7 meses de enterramiento puede verse como un tiempo de purga espiritual. Israel reconoce su dependencia de Dios y se aparta de prácticas idólatras y alianzas inauténticas. 7. Señales previas y preparación práctica. Aunque el momento exacto sigue siendo un misterio, la Biblia nos insta a velar y orar. Marcos 13, 33, 37. Para las comunidades de fe, esto implica estudio de las Escrituras, profundizar en profecías de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis para discernir patrones, vigilancia del pulso geopolítico, observar las alianzas militares, los pactos de paz en Oriente Medio y el progreso de los programas nucleares, preparación espiritual, arrepentimiento personal, fortalecimiento de la oración comunitaria y compromiso con la justicia y la misericordia, testimonio público, proclamar la esperanza del Evangelio, incluso en medio de tensiones internacionales, sabiendo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento será guardia de corazones. Filipenses 4, 7, 8. Balance final y esperanza escatológica. La Biblia no nos deja en tinieblas acerca de los tiempos finales. Más que asustarnos, nos advierte y nos prepara para vivir con propósito. La guerra de Gog y Magog, lejos de ser un simple conflicto geopolítico, forma parte de un drama cósmico donde Dios, soberano, interviene para proteger a su pueblo y manifestar su justicia. Situar el episodio antes de la gran tribulación y posiblemente antes del arrebatamiento ofrece coherencia al relato bíblico y esperanza a los creyentes. Después de la derrota de Gog, vendrá un tiempo de restauración y de reconocimiento mundial del poder divino. Pero incluso en medio de la tormenta militar, la promesa central permanece. Aquel que escribió estas visiones ya ha vencido la muerte y el pecado, y su plan redentor sigue avanzando conforme a su voluntad perfecta. La Escritura nos ofrece en Tesalonicenses capítulo 4 y en Primera de Corintios capítulo 15 la certeza del arrebatamiento de la Iglesia antes de que caiga sobre la tierra el juicio divino. Y si consideramos que la batalla profética de Gog y Magog, descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39, implica una intervención directa y sobrenatural de Dios con fuego, terremotos, granizo, confusión y una demostración gloriosa de su poder, entonces podríamos estar ante el acto final de advertencia divina antes de cerrar la era de la gracia e iniciar la tribulación. El mismo Señor declara en Ezequiel 38, 23, «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová», un lenguaje que apunta a la revelación global de la majestad de Dios justo antes de que Él oculte su rostro durante el tiempo de juicio, mas conviene hacer una distinción clave. La batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38-39 no debe confundirse con la otra contienda de Gog y Magog mencionada en Apocalipsis 20, 7, 9, que tiene lugar al final del milenio cuando Satanás, después de haber estado atado 1000 años, será soltado por breve tiempo, reunirá de nuevo a las naciones para atacar a los santos y a la ciudad amada y será consumido por fuego del cielo. Aunque ambas batallas comparten nombres y enemigos simbólicamente similares, sus contextos son completamente diferentes. La primera ocurre antes del reino milenial de Cristo y la segunda al final de ese mismo reino, con propósitos y desenlaces distintos, de modo que al retomar el estudio del pasaje de Ezequiel, no podemos pasar por alto la alianza profética entre Magog, identificado por muchos como Rusia y Persia, el actual Irán, pues en nuestros días estos países están más alineados que nunca, cooperando y compartiendo intereses geopolíticos y religiosos contrarios a Israel. Ver a Irán amenazando constantemente con borrar del mapa al Estado hebreo, mientras Rusia amplía su influencia en el Medio Oriente a través de acuerdos estratégicos, despliegue de sistemas antiaéreos en Siria y respaldo diplomático mutuo frente a Occidente, no es mera coincidencia histórica, sino cumplimiento progresivo de lo que Ezequiel vio hace milenios. Cuando las naciones lideradas por Gog, representando a Magog, Rusia, Persia, Irán y otros aliados, se levanten contra una Israel aparentemente confiada y desprotegida, habitando sin muros, sin cerrojos y sin puertas, según Ezequiel 38, 11, el Dios de los ejércitos se levantará con celo y furor. Los versículos 18, 23 describen con fuerza la intervención divina. El Señor dice que
siendo su ira encendida como fuego y su furor cual llamarada, desatará un gran terremoto en la tierra de Israel. Las montañas temblarán como hojalata, el mar y sus peces, y el cielo con sus aves temblarán, y todo hombre temblará de miedo ante su presencia. Y más aún, Dios confundirá a los ejércitos invasores, provocando que se ataquen entre sí. Luego enviará lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre ellos y sobre sus tierras, acción que no solo destruirá a sus enemigos, sino que dejará claro que no fue Israel quien ganó la batalla, sino Dios mismo peleando por su pueblo, como en los días de Moisés al abrir el Mar Rojo, o en los días de Jehoshafat, cuando los enemigos de Judá se aniquilaron unos a otros por divina intervención. De esta manera, Dios volverá a intervenir sin que Israel necesite levantar espada, con un acto de juicio, de justicia y de redención, cuyo propósito principal no es solo proteger a Israel, sino glorificar su nombre ante las naciones, tal como él mismo proclama nuevamente en Ezequiel 38, 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Este será un momento clave en la historia profética. El mundo entero será testigo de la mano poderosa de Dios, defendiendo a su pueblo no por méritos tecnológicos, no por alianzas diplomáticas, sino por el pacto eterno que estableció con Abraham, Isaac y Jacob. Y en Ezequiel 39 la narrativa de juicio continúa, pues Dios afirma que a Gog y a sus ejércitos les dará cadáveres a las aves de rapiña y a las fieras de la tierra, y caerán sobre la faz del campo, y multiplicaré sobre él el fuego en los montes de Israel, y se consumirán muchos pueblos. Luego ordenará a Israel quemar las armas de guerra por 7 años, recolectando escudos, lanzas y carcajes, para fundirlos en murallas y defensas del santuario, y a sepultar los cadáveres por espacio de 7 meses en el valle de Hamón Gog, para purificar la tierra. Estos plazos de 7 años y 7 meses no son meros detalles históricos, sino símbolos de plenitud y purificación total, reflejando el proceso divino de limpieza espiritual y restauración que precede al establecimiento de un reino de paz en la tierra prometida. Si armonizamos estos periodos con el esquema escatológico bíblico que sitúa los últimos 7 años de la historia humana, como la gran tribulación dividida en 2 mitades de 3 años y medio, reconocemos que la fase final de persecución bajo el anticristo imposibilitaría a Israel dedicar largos años a quemar armas y enterrar cadáveres, lo cual sostiene la interpretación de que la batalla de Gog y Magog ocurre antes de la tribulación, probablemente antes del arrebatamiento de la Iglesia, permitiendo así que la nación viva en paz bajo pactos de seguridad y confíe en sus defensas interiores al tiempo que Dios acomete el juicio de sus enemigos. Esta posición se fortalece cuando recordamos que, tras la victoria divina y la purga de los montes, Israel gozará de un tiempo de reconstrucción y de reconocimiento internacional del Dios verdadero, justo antes de que los sellos de juicio divino se abran sobre la tierra para quienes no hayan sido arrebatados. En consecuencia, la doctrina del arrebatamiento inminente de la Iglesia, basada en las promesas de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 1 Corintios 15, 51, 52, cobra pleno sentido, pues la Iglesia puede ser retirada en cualquier momento previo a la manifestación de la ira divina, preservándola de los juicios que caerán sobre el mundo. Asimismo, la descripción de la alianza entre Magog y Persia denuncia que la dimensión espiritual del enfrentamiento va más allá de la geopolítica. Representa la rebelión de potencias terrenales contra el propósito redentor de Dios, y su derrota demostrará ante las naciones que ninguna fuerza humana puede oponerse al diseño soberano del Creador. Al examinar el desarrollo de los acontecimientos actuales, la expansión de Rusia en Siria y el Golfo, el avance del programa nuclear iraní, sus redes de milicias en Líbano, Siria, Irak y Yemen y los continuos llamados teocráticos a la destrucción de Israel, entendemos que el guión escatológico de Ezequiel cobra vida con una precisión sorprendente. No en vano, el profeta escribió su mensaje mucho antes del surgimiento del Islam, de la fundación del moderno Estado de Israel en 1948 o de la Revolución Islámica de 1979, y sin embargo, vislumbró una realidad que resuena intensamente en nuestra era. Por ello, al leer estos antiguos textos, somos convocados a discernir los tiempos, a velar y orar sin caer en el sensacionalismo ni en la especulación vana, sino poniendo nuestra confianza en aquel que dijo: «Yo soy Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria. Isaías 42:8, cuyo plan culminará con la gloriosa aparición de Cristo y la consumación de la redención de su pueblo, cuando el juicio y la misericordia converjan en el trono de Dios para inaugurar un reino eterno de justicia, paz y santidad. Como comida a las aves de rapiña y a las bestias del campo, caerán los ejércitos de Gog y sus aliados cuando Dios envíe su juicio sobre ellos, porque esto no será un simple conflicto militar, sino una intervención divina, un hito de la historia marcado por fuego, terremotos, granizo, confusión y una demostración gloriosa de su poder que resonará como un grito de advertencia para todo el mundo. Por lo tanto, Irán avanza inexorablemente hacia su destino profético, cumpliendo día tras día lo que fue escrito hace milenios por el Espíritu de Dios. Y aunque la ofensiva de Persia no es nueva, cada paso que dan sus líderes y cada alianza militar que forjan los acerca más al cumplimiento de la antigua profecía. Irán está marchando hacia su destino profético, arrastrando consigo a otras naciones que, como ejército de Magog, se han confederado contra la Tierra Santa, confirmando que lo que parece hoy solo un choque de intereses políticos es en realidad el reloj profético avanzando hacia el desenlace final. En Daniel capítulo 10, se abre ante nosotros una ventana al ámbito espiritual que pocos comprenden pero que lo cambia todo. Pues Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días en busca de revelación, pero no recibía respuesta. Cuando finalmente el ángel del Señor se le aparece, le dice algo estremecedor. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia me ha resistido, y he quedado allí con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, porque esta visión es para tiempos muy lejanos. Daniel 10, 13-14. Este príncipe del reino de Persia no puede ser un simple gobernante humano, sino una entidad espiritual, un principado demoníaco territorial que opera en el reino invisible y ejerce influencia directa sobre los asuntos políticos y gubernamentales de Persia, la actual Irán. Este pasaje nos abre los ojos a una verdad poderosa y a la vez inquietante. Las naciones de la tierra están influenciadas e incluso dominadas por principados y potestades en los lugares celestiales, según confirma también Efesios 6, 12, cuando afirma que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que vemos en la política, en los conflictos armados y en las decisiones de los gobiernos, no es simplemente obra humana, sino el resultado de fuerzas espirituales que buscan resistir los propósitos de Dios en la historia. El ángel enviado a Daniel fue bloqueado por esta entidad durante 21 días, lo cual nos enseña que el mundo espiritual está organizado, que las tinieblas tienen jerarquías y que hay demonios asignados a regiones, imperios y civilizaciones dispuestos a estorbar, manipular y detener los planes divinos. Esta verdad no es simbólica ni alegórica, sino espiritual y concreta. Persia tenía su príncipe demoníaco, Grecia tendría el suyo, y como el mismo ángel advierte en Daniel 10, 20, «Mas te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Allí está escrito delante del Señor tus comentarios, y ninguno me detendrá ya de ti, sino Miguel tu príncipe». Esta referencia a Miguel alude al arcángel, a un ser celestial de rango superior cuyo papel como protector de los propósitos de Dios se revela con claridad. Si Persia tiene un príncipe demoníaco, Israel tiene un príncipe celestial, Miguel, el cual vela por la nación elegida y defiende su causa en el ámbito invisible. Daniel capítulo 12, 1 lo presenta así. En aquel tiempo se levantará Miguel, gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que llegó a existir la nación hasta aquel tiempo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La lucha entre el ángel mensajero y el príncipe de Persia solo se resuelve cuando Miguel interviene para ayudar, mostrando que en el reino espiritual hay enfrentamientos de alto nivel por el destino de las naciones, y que Dios ha asignado a Miguel como protector celestial de Israel en los momentos decisivos de guerra y cumplimiento profético. Todo esto nos conduce a una conclusión ineludible. El enfrentamiento entre Irán e Israel no es un asunto reciente ni meramente político, sino la expresión tangible de una guerra espiritual que se arrastra desde tiempos antiguos. Lo que para muchos parece un simple conflicto territorial en realidad
es parte de una batalla invisible profundamente arraigada en el propósito eterno de Dios. Irán, la antigua Persia, fue escenario de resistencia espiritual en los días del profeta Daniel, y esa misma oposición sigue manifestándose hoy bajo nuevos rostros, con estrategias sofisticadas de manipulación de la opinión pública, gated cyber warfare y alianzas secretas que revelan la actividad oculta de principados malignos. La caída de aquellos ejércitos ante la intervención divina remite a un momento de catarsis global. Como comida a las aves de rapiña y a las bestias del campo caerán sus cadáveres, porque el Señor mismo peleará por su pueblo, y nadie podrá resistir su furor. Este evento profético, que aún no ha ocurrido en la historia, ha despertado un gran interés escatológico, ya que parece encajar perfectamente con el escenario geopolítico actual, donde Rusia y China, poderosos actores del norte y el este, se muestran reticentes a condenar la agresión persa, y de hecho, sostienen acuerdos energéticos y militares con Irán. Pero al mismo tiempo, con cada día que pasa observamos cómo Irán afianza a sus aliados en Líbano, apoyando a Hezbollah, coordina milicias chiitas en Irak y despliega drones y misiles en Yemen. La red de influencia persa se extiende por todo el MENA, confirmando la profecía de Ezequiel 38:6. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, unidas en una coalición que pretende asaltar la Tierra Santa como una nube que cubre el horizonte. La pregunta que surge al estudiar este pasaje es: ¿cuándo sucederá esta invasión? ¿Precederá al arrebatamiento de la Iglesia o tendrá lugar durante la gran tribulación? Aunque la Biblia no da fechas explícitas, sí nos ofrece pistas que nos permiten discernir con sabiduría los tiempos. Uno de los indicios esenciales lo encontramos en Ezequiel 39:9 y 12, donde se menciona que después de la derrota de los invasores, Israel tardará 7 años en quemar las armas y 7 meses en enterrar los cadáveres. Este detalle es fundamental, pues si conectamos estos plazos con el marco escatológico bíblico, hallamos que los últimos 7 años antes del regreso físico de Cristo están reservados para el período conocido como la Gran Tribulación, dividido en 2 mitades de 3 años y medio cada una, Daniel 9:27, Apocalipsis 11:2, 3, 13, 5. Sin embargo, durante la segunda mitad de ese lapso, Israel estará huyendo y bajo intensa persecución por parte del anticristo, por lo que no tendría la libertad ni la seguridad necesaria para dedicar años a recolectar armas y limpiar el campo de batalla. De esta manera, muchos estudiosos concluyen que esta guerra de Gog y Magog debe ocurrir antes de la tribulación, probablemente antes del arrebatamiento de la Iglesia, cuando Israel viva habitante confiado, con muros, cerrojos y puertas, sin moradores. Ezequiel 38:8-11. Es decir, en un momento de paz aparente sostenida por alianzas internacionales y tecnología avanzada, pero vulnerable a la sorpresa del asalto profético. Hoy observamos un Israel restaurado, tecnológicamente puntero y diplomáticamente activo, disfrutando de tratados de seguridad con potencias occidentales y acuerdos de normalización con varios países árabes, pero rodeado por fuerzas hostiles que comparten la visión de destruirlo. Esta situación encaja con asombrosa precisión en la visión de Ezequiel, que sitúa la invasión cuando Israel confía en sus propias defensas y no en el auxilio divino. Al ubicarse esta batalla antes del período de juicio profético, se refuerza además la doctrina del arrebatamiento inminente de la Iglesia, tal como se enseña en 1 Tesalonicenses 4:16-17 y 1 Corintios 15:51-52, pues la Iglesia podría ser llevada al encuentro del Señor en cualquier instante, sin experimentar las terribles plagas y el juicio divino que caerán sobre la tierra. Así, la campaña de Persia, lejos de ser un enfrentamiento aislado, forma parte de un plan más amplio diseñado para mostrar al mundo la supremacía de Dios y llamar a naciones y corazones al arrepentimiento. Lejos de ser un mero asunto de política o estrategia militar, esta contienda de fondo es un llamado a reconocer que las naciones están dirigidas en lo invisible y que la verdadera batalla se libra en el ámbito espiritual. En este escenario, la victoria será concedida no a quienes manejen mejor sus armas o sus tácticas de guerra electrónica, sino a aquel que dijo: «Yo soy Jehová, y no hay otro», Isaías 45:5, cuyo propósito redentor avanzará hasta el fin de la era de la gracia y culminará en la manifestación final de Cristo en poder y gloria. Por ello,
La exhortación a la Iglesia y a todo creyente es a permanecer vigilantes, a vestirse de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Y a velar y orar. Marcos 13, 33-37. Porque aunque los ejércitos de Persia y sus aliados parezcan imbatibles, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob peleará por su pueblo, y sus flautas sonarán el toque de retirada para el adversario, cuando él decida mostrar su grandeza y santificar su nombre ante todas las naciones. El desprecio sistemático hacia Israel, las amenazas constantes de destrucción, el respaldo a organizaciones violentas y el odio teológico hacia el pueblo judío no son meros accidentes del destino, sino el reflejo contemporáneo de una agenda espiritual que se opone radicalmente al plan divino. Como república islámica chiita, Irán no solo se opone a Israel por razones geopolíticas o estratégicas, sino que también hostiga sin tregua a los seguidores de Jesucristo dentro de sus propias fronteras. Su sistema autoritario, marcado por la represión política, el control ideológico y una intolerancia religiosa extrema, revela la presencia activa de potestades que operan en las regiones celestiales con el fin de resistir todo lo que glorifique el nombre de Dios. No es coincidencia que tanto el pueblo judío como la Iglesia de Jesucristo se encuentren en la mira de este régimen teocrático. Ambos representan, en el conflicto cósmico entre el bien y el mal, alianzas espirituales que el enemigo desea destruir. Sin embargo, la Biblia nos recuerda con firmeza que el poder de las tinieblas, por más rugiente que parezca, está sujeto a límites. Ningún gobierno oculto ni principado invisible puede actuar más allá de lo que Dios ha determinado en su soberanía. El mal puede alzarse en su ira, puede sembrar el caos y el miedo, pero su caída está ya sellada en la eternidad. Dios sigue sentado en su trono, gobernando la historia con sabiduría infinita y conduciéndola hacia un desenlace glorioso y definitivo. Estimado oyente, mientras el conflicto entre Irán e Israel se intensifica mientras cada día trae consigo nuevas amenazas, formaciones de alianzas militares o escaramuzas fronterizas, el público general lo interpreta como otro episodio más de la turbulenta política internacional, un pulso por el control de una región estratégica. Pero para aquellos que creen en la palabra eterna de Dios, esto no es un simple choque de intereses. Es una señal profética, un estruendo que sacude el espíritu de quienes aún disponen de oídos para oír. Jesús mismo fue claro al advertirnos en los Evangelios: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Marcos 13, 7, 8, énfasis añadido. Es precisamente porque este conflicto se inscribe en el guión escatológico divino que debemos interpretarlo no con fatalismo, sino con discernimiento. Israel, la nación a la que Dios escogió para revelar su gloria al mundo, es a la vez epicentro de un drama profético. Irán, sucesor moderno del antiguo imperio persa, representa esa sombra espiritual que se alza con un odio ancestral, una enemistad que trasciende generaciones y se nutre de mitos, teologías antijudías, y la promesa repetida una y otra vez por sus líderes de borrar a Israel del mapa. Pero lo que ocurre entre estas dos naciones no puede reducirse a una rivalidad política o a una disputa territorial. Es, en esencia, una batalla espiritual con raíces profundamente enraizadas en el propósito eterno de Dios. En el trasfondo invisible de la geopolítica, hay principados y potestades que operan en las regiones celestiales, según la advertencia de la epístola a los Efesios, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Hoy, la República Islámica de Irán demuestra con hechos esta realidad oculta, desde su apoyo financiero y militar a Hezbolá en Líbano, a la coordinación de milicias chiitas en Siria, Irak y Yemen, desde el desarrollo de misiles balísticos hasta la persecución de cristianos, bahá'ís y otros grupos religiosos en su propio territorio. Las huestes del mal buscan consolidar un frente global contra todo lo que represente la alianza de Israel y la Iglesia de Cristo. Ante este panorama sombrío, cabe preguntarnos, ¿qué hace la Iglesia hoy? ¿Estamos orando con intensidad, velando y proclamando con poder el mensaje del reino, intercediendo por la paz de Jerusalén y por la liberación de los cautivos? ¿O nos hemos dejado arrastrar por la comodidad, la indiferencia y la división interna, buscando refugio en lógicas políticas
y en un bienestar efímero cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona? No hay lugar para la indiferencia cuando el reloj profético avanza con paso firme. Cada misil lanzado sobre Medio Oriente, cada coalición rota y cada nueva alianza militar no son meros titulares de prensa, sino recordatorios de que el fin de los tiempos está acercándose conforme a las promesas de la Escritura. No podemos seguir viviendo como si todo fuera a continuar igual para siempre. No podemos predicar como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Cada rumore de guerra, cada pacto quebrantado y cada ofensiva renovada nos anuncian que el regreso del Señor está más cerca de lo que muchos imaginan. Jesús vendrá, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá. Por eso, la Iglesia debe erguirse con valor, no paralizada por el miedo, sino encendida por el Espíritu, no distraída por debates estériles, sino determinada a mantener sus ojos fijos en el Señor, no tibia en su testimonio, sino apasionadamente rendida a la obra del Padre. Este no es el fin, sino el principio de dolores. Mateo 24, 8. Es un tiempo para despertar del letargo espiritual, para salir de la comodidad y abrazar la urgencia de las Escrituras. Si no despertamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Porque el conflicto entre Irán e Israel es mucho más que una guerra. Es un llamado del cielo a la Iglesia de Jesucristo. Y nuestra única y correcta respuesta debe ser: sí, Señor Jesús, ven pronto, pero mientras esperamos tu gloriosa venida, que nos halle velando. Inspirado en Apocalipsis 22, 20 y Marcos 13, 37. Así concluye este mensaje. Esperamos de corazón que haya traído bendición a tu vida y encendido en ti una reflexión profunda. Dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza profética. Que Dios te bendiga abundantemente y te fortalezca para mantener la fe firme hasta el glorioso día de la redención.